tráquea es un conducto cartilaginoso. En la parte posterior tiene músculos, pero está formado por anillos cartilaginosos incompletos en forma de C. La abertura le sirve como cama al esófago. Por lo tanto, atrás de la tráquea tenemos al esófago. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. ¿Cuántos anillos cartilaginosos tenemos en la tráquea? De 16 a 20. Exacto. Tenemos de 16 a 20 anillos cartilaginosos en la tráquea. Entonces esos anillitos, si ustedes se tocan por delante su cuello, van a sentir cómo están seccionados cada anillo. ¿Y lo sienten? Sí. Muy bien. Por delante de esta tráquea tenemos una glándula que se llama tiroides. Así como el cartílago de la laringe, la glándula también se llama glándula tiroides. La glándula tiroides tiene dos lóbulos, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, que parecen pirámides. Y la unión de los dos lóbulos es a la altura del segundo y tercer anillo traqueal. Esa unión se llama istmo tiroideo. ¿En dónde está el istmo tiroideo? Entre el segundo y tercer anillo traqueal. Exacto, entre el segundo y tercer anillo traqueal. Por eso la glándula tiroides tiene forma de H, porque tiene dos lóbulos y un intermedio que es el istmo tiroideo. ¿Hasta dónde llega esa glándula tiroides? Desde la laringe hasta el sexto cartílago traqueal. Desde la laringe hasta el sexto cartílago traqueal. El istmo entre el segundo y tercer anillo. ¿Hasta ahí van bien? Sí, profe. Muy bien. Ahora entonces, esta tráquea por dentro pues tiene epitelio respiratorio. ¿Cuál es la función de la tráquea? La función de la tráquea es conducir el aire inspirado y expirado. ¿Qué hay atrás de la tráquea? El esófago. Muy bien. ¿Y qué hay a los lados del esófago? Las venas. No, una vena y una arteria. Sí, una vena, una arteria y un nervio. Las tres se llaman. ¿El paquete nerviovascular del cuello? Exacto. El paquete vasculonervioso del cuello. Muy bien. Yo les decía que a los lados de la laringe, de la faringe, de la tráquea y del esófago, siempre está el paquete vasculonervioso. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Qué hay adelante de la tráquea? La tiroides. La glándula tiroides, los músculos infrayoideos, que les había dicho que se llamaban esternotiroideo, tiroioideo y esternocleidoioideo. ¿Se acuerdan? Los músculos que están adelante de la tráquea son el músculo esternotiroideo, tiroioideo, el esternocleidoioideo. Son músculos que por estar abajo del yoides se llaman infrayoideos. Los músculos infrayoideos son
el esternotiroideo, el tiroideo, el esternocleidoioideo. ¿Está bien? ¿Los podría Sí, profe. repetir, por favor? Sí. Los músculos infrayoideos están adelante de la tráquea y se llaman esternotiroideo, tiroioideo y esternocleidoioideo. ¿Van bien? Gracias. Sí. El que está inmediatamente pegado a la tráquea es el esternotiroideo. El que está inmediato pegado a la tráquea es el esternotiroideo. A la altura de la dorsal 4, la tráquea se divide en dos. Entre dorsal 4 y dorsal 5 también se escribe T4 o T5. Allá, a esa altura la tráquea ahora se divide en dos y va a formar dos bronquios primarios. El bronquio derecho es grueso, es corto y sigue la dirección de la tráquea vertical. Es grueso, es corto y vertical. ¿Está bien? Sí, profe. El bronquio izquierdo es delgado, es más largo y es horizontal. ¿Hasta ahí está bien? Entonces Sí, los dos son diferentes en grosor. Muy bien. Entonces, si yo llegara a pasar un cuerpo extraño de la laringe a la tráquea, ¿a dónde se iría? ¿Al derecho o al izquierdo? Al derecho. Al derecho. Generalmente al derecho, porque se puede decir que es como una continuación. Y para terminar también, dentro del último cartílago de la tráquea, aquí dentro, hay una cresta. Esa cresta se dirige hacia la izquierda y entonces con mayor razón se van los cuerpos hacia el lado derecho. La cresta que está interna al último anillo traqueal se llama carina, la carina traqueal. ¿Vamos bien? Sí. La cresta que está dentro del último anillo de la tráquea se llama carina traqueal. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las relaciones del bronquio izquierdo? Decíamos que el esófago va por detrás de la tráquea y luego pasa por detrás del bronquio, ¿verdad que sí? Sí, profe. Entonces las relaciones del bronquio izquierdo, pónganlo así, las relaciones del bronquio izquierdo son el nervio vago izquierdo, el esófago, el callado de la aorta. ¿Qué es el callado de la aorta? Una de sus divisiones. De la arteria aorta torácica. Cuando nace del corazón sube y se llama ascendente. Cuando se va para atrás del corazón se llama callado aórtico y cuando pasa atrás del corazón se llama aorta descendente en el tórax. Bueno, ahora entonces el bronquio izquierdo se relaciona con el nervio vago izquierdo, con el esófago y con el callado de la aorta. El callado de la aorta, como quien dice, lo va a pasar por encima y lo va a rodear. Por el otro lado, del lado derecho solamente tenemos como relación propia al callado de la vena acigos. El callado de la vena acigos. ¿Sí está bien?
¿De la vena qué, perdón? Acigos. Se escribe A, C, I con acento, G, O, S. Acigos. Muchas gracias. Sí. Muy bien. Ahora entonces, antes de entrar al pulmón, el bronquio primario se divide en 3 bronquios secundarios para el lado derecho y se divide en 2 bronquios secundarios para el lado izquierdo. ¿Cuántos del lado derecho? ¿Profe, puede repetir esa parte? Sí. Los bronquios primarios se dividen en el lado derecho en 3 y en el lado izquierdo en 2. Entonces los bronquios primarios forman bronquios secundarios. Uno superior, uno medio y uno inferior en el lado derecho. Uno superior y uno inferior en el lado izquierdo. ¿Por qué? Los bronquios secundarios van a entrar al pulmón. ¿Hasta ahí está bien? Sí, profe. Entonces tengo la tráquea, los bronquios primarios, y los bronquios primarios van a dar 3 secundarios. Los 3 secundarios se llaman bronquios lobares. Lobares del lóbulo o lobular, pues. Los bronquios lobulares se dividen en el lado derecho en 3, porque el pulmón derecho tiene un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. El pulmón derecho tiene lóbulo superior, medio e inferior. ¿Va bien? Sí, todo bien. ¿Qué es lo que divide al pulmón? El tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo forma una cisura transversal y una cisura oblicua. Esas 2 cisuras forman lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. ¿Hasta ahí está bien? ¿Puede repetirlo, profe? Sí. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos. Un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. Lo dividen las cisuras. Se escribe con C y con S. Cisuras. Las cisuras en el pulmón derecho son transversal y oblicua. Por eso tengo un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. ¿Va bien? Sí, profe. En el bronquio izquierdo, los 2 bronquios lobulares o secundarios penetran en un lóbulo superior y en un lóbulo inferior. ¿Hasta aquí van bien? Sí. Bueno, entonces la tráquea la dividí en 2 bronquios primarios y esos bronquios primarios los dividí en bronquios secundarios o lobulares. 3 del lado derecho, 2 del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque el lado izquierdo solamente tiene una cisura oblicua. Al tener solamente una cisura, tengo un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Los bronquios secundarios o lobulares ahora se van a dividir en 10 en el lado derecho y en 9 en el lado izquierdo. ¿Cuántos del lado derecho? 10. 10. ¿Y del lado izquierdo? 9. Muy bien.
Entonces, ¿por qué se divide en 10? Porque el tejido conjuntivo ahora va a dividir cada lóbulo en segmentos, y los segmentos son de tejido conjuntivo. Cada uno de ellos lleva una arteria, una vena, un nervio y un bronquio. Una arteria, una vena, un nervio y un bronquio. O sea que todos estos llevan una arteria, una vena, un nervio y un bronquio, de tal manera que si yo le quiero cortar la punta a un pulmón, se la corto y no va a pasar nada con el siguiente tejido que se queda. ¿Por qué? Porque todos llevan su arteria, su vena, su nervio. ¿Está bien? Sí, todo bien. Los segmentos broncopulmonares en el pulmón derecho son 10, en el izquierdo son 9. ¿Continúo? Tengo tráquea, bronquios primarios, 3 bronquios secundarios y 2 en el lado izquierdo, 10 segmentos broncopulmonares en el lado derecho y 9 segmentos broncopulmonares en el lado izquierdo. ¿Hasta aquí van bien? Sí, profe. Muy bien. Estos son los bronquios. Esta es la tráquea. Estos son los bronquios. Este es el callado de la aorta. Y este es el nervio vago que bajó y luego manda un nervio recurrente. Recurrente quiere decir que se regresa hasta la laringe. El nervio laringeo recurrente. Bueno. Por último, no, pero antes de ver la pleura, aquí, las estructuras que permiten el intercambio gaseoso son los alvéolos y los conductos, que tienen relación con las arteriolas, con las arterias. Entonces aquí nosotros tenemos un intercambio gaseoso o hematosis. La unidad funcional del pulmón es el alvéolo. ¿Cuál es la unidad funcional del pulmón? El alvéolo. Muy bien. El alvéolo se asocia con un capilar para tener el intercambio gaseoso o hematosis. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? No, profe. No, Ninguna. profe. Muy bien, van tomando sus apuntes, ¿verdad? Sí. Sí, profesor. Sí. Entonces yo les dije que el bronquio, la tráquea da bronquios primarios, los bronquios primarios dan secundarios o interlobares o lobulillares, y luego va a dar troncos secundarios o bronquios segmentarios. Los bronquios terciarios son segmentarios. Tráquea, broncos primarios, bronquios secundarios o lobulares y broncos terciarios o segmentarios. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, ¿Me puede profe. repetir, por favor? Sí. Que los bronquios se van a dividir de primarios, derecho e izquierdo, en 3 bronquios lobulares, que son superior, medio e inferior, y en el lado izquierdo en 2, que son superior e inferior. Entonces tengo tráquea, bronquios primarios, bronquios secundarios o lobulares. ¿Hasta ahí está bien? Sí. Sí, gracias. Después el árbol traqueal o bronquial se ramifica 20 veces hasta que llega a la formación del alvéolo. El alvéolo y los vasos capilares permiten la oxigenación de la sangre. Muy bien. Ahora entonces,
¿Cómo son los pulmones? Los pulmones tienen una cara parietal porque está en relación con las paredes. ¿Quiénes harán las paredes por aquí? ¿Quiénes hacen las paredes en el tórax? ¿Las costillas? Exacto, las costillas. Entonces, tiene una cara costal. ¿En dónde se sientan los pulmones? Sobre un músculo que se llama... ¿En Diafragma. el diafragma? Entonces tiene una cara diafragmática, tiene una cara costal, una cara diafragmática y una cara intermedia. Las caras intermedias de ambos pulmones se llaman caras mediastínicas. Las caras mediastínicas de los pulmones. ¿Va bien? Sí, profe. Muy bien. Entonces el pulmón tiene una base o cara diafragmática, tiene una pared lateral o costal y tiene paredes mediales o mediastínicas. ¿Hasta aquí todo en orden? Sí. Ahora entonces voy a formar la pleura, que es la envoltura del pulmón, y se encarga de revestir a todo el pulmón, se llama visceral. La pleura visceral es la que envuelve al pulmón. Y la pleura parietal es otra capa que ahora va a estar en las paredes. Desde el bronquio hasta que termina con el bronquio. ¿Hasta ahí está bien? Se llama pleura visceral. ¿Por qué? Porque envuelve al pulmón. La pleura parietal es la que está en relación con las paredes. Por eso a la pleura parietal la voy a dividir. La pleura parietal la voy a dividir en pleura apical, en pleura costal, en pleura mediastínica, perdón, en pleura diafragmática, es que pasó una moto, en pleura diafragmática y por último en pleura mediastínica. ¿Hasta aquí van bien? Sí, profe. ¿Cuál era la primera, profe? ¿Pleura qué? Pleura apical, o sea, del vértice. La pleura parietal, que está con las costillas. Perdón, pleura costal. 1000 perdones. Pleura costal, que está con las costillas. Pleura diafragmática, porque se sienta sobre el diafragma. Y la pleura mediastínica, que va hacia los órganos del mediastino. Apical, costal, diafragmática y mediastínica. ¿Hasta ahí está bien? Sí, gracias. Disculpe, ¿qué había dicho con la parietal mediastínica? La pleura mediastínica es la que recubre el pulmón por su cara medial, porque van hacia el espacio mediastínico. ¿Sí está bien? Gracias. Sí. Entonces la pleura parietal se divide en apical, costal, diafragmática y mediastínica. La pleura visceral solamente es al pulmón. Muy bien. Ya que cubren a ese pulmón, la pleura parietal y la pleura visceral se reúnen a la altura del hilio pulmonar, con H. A la altura del hilio pulmonar. ¿Qué es un hilio? Es todo aquello que entra y sale de un órgano. Entonces tengo un hilio hepático, tengo un hilio pulmonar, tengo un hilio renal, etcétera. Aquí entonces tengo ya dos pleuras, una pleura parietal y una pleura visceral. ¿Está bien? A la altura del hilio pulmonar, o sea, donde entran y salen todas las estructuras,
Ahí es donde se unen parietal y visceral. Parietal y visceral. ¿Dónde se unen? Se unen en donde está el ilio pulmonar. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, la pleura visceral y parietal forman un líquido. Y ese líquido está entre las dos pleuras y forman una presión negativa intratorácica. Forman la presión negativa intratorácica. ¿Están bien? ¿Lo puedo ver, profe, por favor? Sí. Entre la pleura visceral y la pleura parietal hay un pequeño espacio con líquido. ¿Sí está bien? Y ese espacio con líquido forman la presión negativa de la pleura. Se los explico. Miren, hagan de cuenta que ustedes se compran su refresco y lo echan en una bolsita de plástico. Luego se lo toman y la bolsita queda húmeda. ¿Hasta ahí está bien? Sí. Bueno, si yo le sello la boquita de la bolsa con un cerillito, voy a tener dentro de la bolsa una presión negativa y fuera de la bolsa una presión positiva. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bueno, si yo trato de separar las paredes de esa bolsita, no lo voy a lograr, nada más donde le dé el jalón, pero la suelto y se vuelve a regresar. ¿Por qué? Porque dentro hay una presión negativa. ¿Qué es lo que pasa con el pulmón? Hay una presión negativa. ¿Sí está bien? Bueno, les digo que si tengo mojado mi bolsita del Fruitsy y lo sello, dentro va a quedar una presión negativa. Si yo lo quiero separar las paredes de mi bolsita, me va a costar trabajo porque se despega de un lado pero se pega de otro. Entonces la presión negativa no me permite extender. Pero si yo le pincho a la bolsita y le permito la entrada del aire, las paredes se van a separar porque la presión interna a esa bolsa es la misma presión que la externa. Se perdió la presión intratorácica negativa. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se entiende o no? Profe, Sí. entonces, por ejemplo, cuando a un paciente le hacen toracocentesis porque tiene derrame pleural, ¿se afecta la presión negativa que tiene? Sí, está afectado primero porque tiene un derrame pleural. Cuando nosotros tenemos mucho líquido dentro del tórax, se le llama hidrotórax. Pero el líquido que se encuentra ahí en cantidades aumentadas no nos permite respirar bien. ¿Sí está bien? Entonces tengo que volver a equilibrar ese espacio. Pero si yo le pincho, hagan de cuenta que ustedes van en la calle y por ahí les sale un fulano feo y agarra su cuchillito y les pica un pulmón. Cuando les pica el pulmón, rompe las pleuras y quita esa presión intratorácica, su pulmón te va a colapsar, te va a hacer chiquito. ¿Por qué? Porque la presión intratorácica permite que el pulmón se extienda. ¿Se va entendiendo? Miren, les digo que en su bolsita de Fruitsy o de refresco que tenían, quedó húmedo, pegué las paredes y lo sellé. Si lo quiero separar no puedo porque tiene presión negativa. Pero si yo le hago hoyitos y permito que el aire entra, cuando yo lo jale, se va a poder abrir porque el aire se metió. Porque ya hay una presión positiva dentro de la bolsa. ¿Eso se entiende, sí o no? Sí. Bueno, es lo mismo que pasa con la pleura. Nosotros cuando respiramos, contraemos el músculo diafragma que está acá abajo y el músculo diafragma comprime a los órganos abdominales, pero al comprimir esto y bajar el músculo diafragma, se abre la caja torácica. Cuando nosotros respiramos, los músculos intercostales
que están entre costilla y costilla, van a jalar la costilla hacia arriba y adelante y se amplía la caja torácica, como cuando ven a su novio y quieren sacar el pecho, como cuando quieren verse así muy derechitos. Entonces, si nosotros contraemos los músculos intercostales y amplío la caja torácica hacia adelante y contraigo el músculo diafragma y amplío la caja torácica hacia abajo, ya tengo un espacio mayor y el pulmón, por la presión negativa, jala aire que viene del exterior y se llena de una manera pasiva. Cuando yo contraigo mis músculos, cuando relajo mis músculos intercostales y el diafragma, la caja torácica se hace pequeña y entonces yo saco el aire. ¿Sí se entiende que es un proceso pasivo eso? Sí, profe. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hago yo de manera voluntaria? Contraer el diafragma y los músculos, pero de manera voluntaria yo no muevo mi pulmón. El pulmón se llena porque tiene una presión intratorácica negativa. Para eso sirven las pleuras. Las pleuras forman una presión intratorácica negativa y le sirven como medio de sostén a los pulmones. ¿Está bien? ¿A qué altura se forman de pleura parietal a pleura visceral? A la altura del hilio pulmonar. ¿Qué es el hilio pulmonar? El hilio pulmonar es todo lo que entra y sale del pulmón. Díganme, ¿qué cosas pueden entrar al pulmón? Aire. Aire. ¿Quién lleva el aire? ¿Los bronquios? Los bronquios, muy bien. Entonces, al pulmón entran bronquios. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué necesita el pulmón para vivir? Alveolos. No, para Sangre. vivir. Sangre. Entonces, ¿quién va a entrar ahí? Arteria. Arterias y venas. Arterias. ¿Cómo se van a llamar las arterias del pulmón? Arterias pulmonares. Exacto. Entonces, fíjense bien. Tengo los bronquios y tengo la arteria pulmonar. Nada más que la arteria pulmonar nace del corazón y el corazón lleva sangre sin oxígeno al pulmón. ¿Para qué lleva sangre sin oxígeno al pulmón? Para que se haga el proceso de filtración. Exacto, para que se oxigene. Y entonces son el único lugar donde las arterias llevan sangre sin oxígeno. Todas las arterias llevan sangre con oxígeno, menos la que va de corazón a pulmón y se llama arteria pulmonar. La arteria pulmonar forma la irrigación funcional del pulmón. ¿Por qué es funcional? Porque no es para nutrirlo, es para que lo llene de oxígeno a la sangre y regrese. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Si alguien tiene dudas, pregunten. ¿Todo vamos bien? La irrigación funcional del pulmón lo da la arteria pulmonar. Pero los pulmones también se nutren. Entonces, como se nutren, necesitan sangre con oxígeno y con nutrientes. ¿De dónde viene? De la arteria bronquial. Ahí les va, pongan esto. La arteria bronquial irriga a tráquea, a los bronquios, a los pulmones y a la pleura parietal. ¿A quién alimenta las arterias bronquiales? A la tráquea, los bronquios, los pulmones y la pleura parietal. Perfecto. La pleura, visceral. Ok. La parietal no. La parietal con las arterias intercostales. La parietal con la arteria diafragmática y la parietal también mediastínica con los vasos mediastínicos. ¿Qué dijo? Nada. Que el pulmón y la pleura visceral están irrigadas por la arteria bronquial. ¿Sí está bien? ¿Quiénes entran al hilio? Al hilio entran bronquios, arteria pulmonar funcional,
arterias bronquiales nutricias. La irrigación nutricia del pulmón la da la arteria bronquial. ¿Hasta ahí continúo bien? Sí. Donde hay arterias hay venas. Las venas pulmonares llevan sangre con oxígeno al corazón. O sea que la sangre que se oxigenó en el pulmón, ahora la van a llevar las venas pulmonares hacia el corazón. También hay venas bronquiales. ¿Cuáles, profe? Venas bronquiales. Donde hay arterias hay venas. ¿Qué está bien? Y por último, el plexo pulmonar. El plexo nervioso pulmonar los forman las fibras simpáticas y el parasimpático vago. ¿Quién aumenta la frecuencia respiratoria? ¿El simpático o el parasimpático? El simpático. Exacto. El simpático aumenta la frecuencia respiratoria. El parasimpático la disminuye. Muy bien. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No. Sí, profe, ¿podría repetir lo del plexo pulmonar, por favor? El plexo pulmonar son los nervios que llevan fibras simpáticas estimulantes. Aumentan la frecuencia respiratoria, el simpático. Y lleva fibras también parasimpáticas del nervio vago, que son depresoras. ¿Está bien? Sí, profe. Muy bien. ¿Qué otra duda tienen? ¿Las venas pulmonares van a ser las únicas que lleven sangre oxigenada? Sangre oxigenada al corazón, sí son las únicas. Todas las Ok. arterias en el cuerpo llevan sangre con oxígeno. Todas las venas en el cuerpo traen sangre con dióxido de carbono, menos las que van de corazón a pulmón y de pulmón a corazón, que se llaman arteria y vena pulmonar. Ok, gracias. Sí. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Continúo. Y aquí nada más tenemos los bronquios. Conforme se van haciendo más pequeños, se ramifican y van perdiendo su tejido cartilaginoso, de tal manera que cuando llegan a la parte final del árbol bronquial, prácticamente se están volviendo unas membranas, y esas membranitas están formando los alveolos. El alveolo tiene contacto con las ramas de la arteria pulmonar, que en este caso son capilares. La relación entre el alveolo y el capilar sanguíneo son las que permiten la hematosis o intercambio gaseoso. ¿Hasta ahí está bien? Profe, ¿lo puede repetir, por favor? Sí, con todo gusto. Nosotros tenemos que los bronquios están formados por tejido cartilaginoso, pero conforme se va subdividiendo y haciendo más pequeño y más pequeño y más pequeño, va perdiendo el tejido cartilaginoso hasta volverse como unas membranas. Cuando llegan a la parte final del árbol bronquial, el bronquio terminal va a originar alveolos. Los alveolos son unas pequeñas saculaciones y esos saquitos tienen relación con los vasos capilares, las arterias que van a proporcionar el intercambio gaseoso entre alveolo y capilar. Al intercambio gaseoso se le llama hematosis.
¿Sí está bien? Sí, profe, gracias. ¿Dudas? ¿Qué dudas? La unidad funcional del pulmón, les dije que era el alvéolo, o sea que es la mínima parte del pulmón que puede funcionar. Esa es la unidad funcional del pulmón, el alvéolo. Muy bien. ¿Dudas? ¿Hay alguna duda? Profe, ¿cómo dijo que se llamaba el intercambio gaseoso? Hematosis. Con Gracias. H, hematosis. ¿Qué más? ¿Dudas? Bueno, pues hemos terminado la presentación de respiratorio. Van a empezar a hacer sus apuntes, no lo dejen para después. ¿Todo el mundo entregó sus apuntes? ¿Saben más? Yo sí. Sí, 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 profe. profe. Perfecto, muy bien. Voy Profe, a dejar de compartir a menos de que tengan dudas. no, ¿Alguien tiene dudas? no, eso Por no. el momento no, profe. Muy bien. Dejo de compartir. ¿Tienen alguna pregunta? Yo, profe. Dígame. Entonces, bueno, dijo que los apuntes eran como requisito. Entonces su escala queda 50 y 50 exámenes. No. Ah, sí. O sea, 50 de un primer examen y 50 del otro examen, pero si no presentan sus apuntes, no vale su examen. ¿Eh? Ok. O sea que los apuntes solo son como, pues, requisito, ¿no? Para aplicar examen. Porque, primero, ustedes están en clase y entienden, pero al realizar sus apuntes, reafirman eso y estudian y tienen un medio para poder presentar su examen. Por eso se los pido así. Como requisito para hacer examen necesitan estar preparados. Y yo sé que les va a ir bien. Muchas felicidades, porque de esta manera estamos aprendiendo. Profe, Sí, y bueno, hubo otra cuestión que de los apuntes, bueno, algunos hicimos como que más de 2 cuartillas por la información. No sé si en este siguiente examen se pudiera hacer más cuartillas, ya que algunos tuvimos que resumirlo más o solo enviar unas partes y no todo. sí. Eso depende de su capacidad de resumen. O sea, se supone que al irlo entendiendo yo puedo poner lo más importante. En caso de que sea muy extensa la información, se pueden ampliar un poquito. Si ustedes, pero yo los voy a leer todos, yo los voy a tardar un poquito en enviarles su calificación. ¿Está bien? Porque además tengo que ver si no están ustedes copiándolo de otra parte. Yo tengo que ver su capacidad de resumen. ¿Está bien? Profe, había mencionado que si poníamos imágenes podíamos excedernos un poquito de las 2 cuartillas. Sí. Lo Y que pasa así es que es. yo puse algunas imágenes y pues sí ocuparon un buen espacio. No, sí, y está bien que pongan imágenes porque así complementan su estudio. Está muy bien. Pueden hacer eso. Profe, tengo una duda. Entonces, bueno, por ejemplo, es que luego entre la clase, puede decir como algún nombre de, no sé, como de alguna arteria, por ejemplo, y si no, ¿cómo alcancé a notar lo que significa? O sea, ¿puedo buscarlo en internet y a completarlo así? Ustedes pueden estudiar en donde quieran. Ok. Ustedes sí pueden hacer su investigación donde sea. Ese es parte del mismo proceso. Oiga, Ok. profe, yo tengo... Sí. Mi duda es que había puesto también que podíamos colorear esquemas. Yo lo que hice fue del libro de anatomía cromodinámica, pues imprimí los Sí. esquemas y los coloreé todos, bueno, del sistema, y fue lo que envié, pero pues como tal no hice resumen, nada más los esquemas, o sea, leí la información, le coloreé los esquemas y pues bueno, yo lo tengo así, yo creo que más que claro, pero sí es necesario que aún así haga resumen. Pues depende, es que
tú puedes presentar tu examen. Si tú no hiciste tu resumen, cuando menos ya estudiaste, pero tienes tus apuntes, ¿no? Sí, tengo los apuntes de... La anatomía cromodinámica solamente tiene algunos datos y muestra las figuras de lo que estás estudiando. Sí, bueno, es que yo la forma en que estudio es que hago el esquema de cromodinámica y tengo 3 libros. Leo el Tórtora, el Elaine y uno que se llama Anatomía y Fisiología del Paramédico. Entonces, pues ya con eso, pero no sé si valió la pena, pues aparte sacar un resumen de los 3 libros. No tanto de los 3 libros, sino puedes hacer lo fundamental de ese aparato o sistema. ¿De dónde lo vas a sacar? De donde tú quieras. Puedes basarte exclusivamente en los apuntes o puedes apoyarte en cualquier medio de información, siempre y cuando sea confiable, ¿no? Sí. Ok. Está bien. Muchas gracias. Si tú consideras que así aprendes, está bien. Gracias. ¿Dudas? ¿Ya no hay dudas? No de mi parte, profe. No, creo que no, profe. Bueno, entonces los voy a dejar hasta el día de hoy. Vayan con Dios, que descansen, que tengan